Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Envanecimiento. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 5. La dualidad entre la fortaleza y la debilidad, entrenamiento. No hay peor cosa que haber perdido antes de tan siquiera poder luchar o intentarlo. Vincent Boyaccia siempre había sido un hombre lógico, pragmático, paciente, calmado y centrado. Fueron esas virtudes las que lo llevaron al poder, las que forjaron la imagen del emperador sabio. Pero ahora sentía que todas aquellas virtudes que había cultivado durante años lo habían abandonado, arrojadas al sol después de oír el informe de sus subordinados. Creo que mis oídos se dañaron en el regreso, porque lo que acabo de escuchar es increíblemente absurdo, gruñó Vincent, irritado, frustrado, incapaz de mantener la calma. Ese momento, Vincent había estado concentrado en ejecutar su plan de recuperación para el imperio, después de la gran calamidad. Sin embargo, todo cambió cuando, de manera repentina, él y sus hombres aparecieron en una sala desconocida. Allí se reencontró, de forma imposible, con su fallecida hermana, aunque pronto descubrió que aquella mujer pertenecía al pasado, no a su presente. Los demás reunidos tampoco comprendían del todo la situación, pero pronto llegó la explicación, y luego, la visualización. Decir que lo que vio fue un horror se quedaba corto. Fue una revelación que desgarraba la razón. Aquello abrió los ojos de todos, pero especialmente los de Vincent, quien terminó replanteándose mucho de lo que creía sobre Subaru Natsuki. Ese momento, Vincent había sostenido la teoría de que Subaru era un observador de estrellas, alguien capaz de prever los sucesos antes de que ocurran. Una habilidad así, combinada con su intelecto, habría explicado sus constantes victorias y su aparente intuición. Pero la visualización mostró la verdadera naturaleza cruel y aterradora del poder de Subaru. Si no fuera por el detonante, habría sido una habilidad maravillosa, pero la realidad era mucho más sombría. Un poder que manipulaba el tiempo y el destino mismos. No era de extrañar que algunos sintieran miedo hacia él, o que dudaran de su integridad. Incluso los más cercanos a Subaru, quienes lo amaban y respetaban, se vieron asaltados por la duda. ¿Qué tan confiable es Subaru? ¿Cuánto de lo que vivimos fue real, y cuánto una ilusión creada por su bucle? Con la visión de los mundos alternativos, esas dudas se intensificaron. Algunos incluso consideraron prudente apartarlo de la selección real, por seguridad. Nada de eso prosperó, claro, pero el hecho de que se pensara ya era revelador. Sin embargo, Vincent era diferente. No se permitiría caer en conclusiones precipitadas. Antes de decidir si debía seguir confiando en Subaru, esperaría a ver el final de aquella visión. Y su veredicto, una vez todo terminó, fue claro. Seguiría confiando en él. El emperador nunca había sido alguien que confiara en las personas. Tal vez solo en Priscilla y en Chisagold. Pero Subaru era distinto. Era un libro abierto. Honesto, ingenuo, imprudente, excéntrico, incapaz de medir jerarquías o títulos. Y, de alguna forma, aquel muchacho había logrado algo que pocos podían presumir. Vincent Boyaccia, el emperador sabio, comenzó a considerarlo un amigo. Y pensó que aquella percepción podría cambiar con el tiempo. Pero después de ver al muchacho usar su poder no para manipular, ni para obtener gloria o riqueza, sino para protegerlo a él, a su pueblo y a su imperio, a pesar de no ser su deber, Vincent entendió que Subaru Natsuki seguía siendo su amigo. Obviamente, jamás lo diría en voz alta. No quería que lo tomaran por alguien sentimental. En cuanto a su relación con Subaru, Vincent siempre había creído que toda acción debía recibir una justa recompensa. Y durante todo su viaje por Boyaccia, el único deseo de Subaru fue regresar a Lugúnica junto a la mujer de cabello azul. Esa mujer, Vincent la encontraba detestable, tanto en su versión con recuerdo como en la posterior sin recuerdos. Pero eso era solo una opinión personal. Dejando de lado ese detalle, lo que Subaru hizo por él merecía mucho más que un simple viaje de vuelta. Autor. Priscilla no escatimó en detalles cuando le contó a Vincent un resumen de arcos anteriores, incluyendo lo que Rem hizo en el arco 2. Por mucho que Vincent insistiera en que podría haber superado la calamidad por sí solo, sabía que era mentira. Subaru había sido su mayor apoyo. Incluso podía decirse que Subaru fue quien le consiguió esposa. Después de todo, Flop y Medium se unieron a él únicamente porque siguieron a Subaru.
Así que, al saber que el muchacho regresaba a Lugúnica, y ellos a Zero también, pensó en recompensarlo debidamente. Dado que Priscilla jamás aceptaría un gesto tan sentimental, consideró casarle con Yorna o con Araquilla como forma de alianza. Pero antes de que pudiera decidir algo, llegó la noticia. Subaruki ha desaparecido. Fue secuestrado por la bruja de la vanagloria, anunció Medium, con un tono quebrado, repitiendo el mismo mensaje que ya había dado 5 minutos atrás. Vincent permaneció en silencio un instante. Habían regresado a Zero, había reunido a toda la pandilla, prevenido el golpe de estado, y enviado un grupo diplomático a Lugúnica para contactar a las facciones reales. Ese grupo estaba formado por Medium, Flop, Mizelda, Tarita, el general Zik Rosman y Tanza. Pero el regreso de todos ellos trajo consigo malas noticias. Además de los ya mencionados, también estaban presentes Cecilius, Araquilla, Chisagold y Yorna, escuchando el infieme. Ni una sola cosa hacen bien las facciones reales, golpeó la mesa Vincent, furioso. Al principio creyó haber oído mal, pero al escuchar la confirmación, comprendió que era real. Tan real como aquel maldito viaje en el tiempo. Así que vos está ahora con la bruja malvada, ¿eh? Vos es todo un conquistador de brujas, rió Cecilius, divertido. No es momento de bromas, Cecilius, lo cortó Yorna con voz helada. ¿Cómo ocurrió exactamente?, preguntó Chisagold, cruzándose de brazos. Flop fue quien tomó la palabra. Según nos dijeron, sucedió en el momento en que Esposo Kun apareció en este mundo, poco antes de conocer a Emilia-san. En el callejón. Según los testigos, la bruja apareció, lo tomó y desapareció, explicó con un tono inusualmente serio. Después de todo, se trataba de alguien a quien consideraba un amigo, y de la líder del grupo más infame del mundo. Entonces, ¿la bruja sabía en qué momento y lugar aparecería Subaru Natsuki?, dijo Vincent, frunciendo el ceño. Pero eso no tiene sentido. Según Priscilla, y según lo que vimos, Subaru nunca conoció ni estuvo cerca de la bruja de la vanagloria. Ni siquiera cuando se convirtió en orgullo. El general Zico salió de la sala en ese momento, recibiendo el informe de un soldado de primera clase. El aire en la habitación se volvió tenso, pesado, como si todos comprendieran que aquella desaparición podía ser solo el comienzo. Al igual que en las historias alternativas, algo cambió, intuyó Yorna, entrecerrando los ojos. ¿Pero qué, exactamente? Si vos cambió de bando, sin duda tendremos un problema, añadió Cecilius con su típica ligereza. En el if divergente del arco 7, cuando Subaru se convirtió en un niño, un prodigio distorsionado por su mente fragmentada y el peso de su pasado, aquel muchacho fue capaz de arrasar Boyachia entera, explotando una y otra vez el retorno por muerte. Con tan solo la arzobispo de la Gula como aliada, Subaru había reducido el mundo a ruinas. Incluso encontró la forma de matar a Cecilius. ¿Qué haremos respecto al bienestar de Subaruki?, preguntó Medium, con una mezcla de preocupación y esperanza. Por ahora, nada, respondió Vincent con calma fría. Solo podemos esperar lo mejor. No sabemos qué planes tiene esa mujer con él, así que lo más prudente es mantenernos alerta. Y si llegamos a encontrarlo, actuaremos con diplomacia. Lo mejor será ponernos en su lado más favorable. Cecilius soltó una risita, escuchando las voces de los observadores. No creo que nos encontremos con un boss malvado. Más bien, seguro ya sedujo a la bruja, como hizo con la niña asesina, y la arzobispa comentó con una sonrisa burlancia. Tanza frunció el ceño ante el comentario despreocupado. Entonces Zico regresó a la sala, el rostro tenso. Tengo que informarle algo importante, Vincent-sama. Adelante, asintió el emperador. El objetivo escapó, dijo Zico con tono grave. Un silencio pesado llenó la habitación. Cuando Vincent y los demás regresaron de su misión, habían ordenado a la tribu Shugrak cazar a Top Fam, tanto para evitarle futuros problemas a Subaru Natsuki como por el hecho de que, al ser un hombre lobo, su ejecución estaba amparada por la ley. Pero ahora, imposible. Mandé a las mejores de nuestra tribu, protestó Mizelda, indignada. Lo sé, respondió Zik. Yo también envié a mis mejores soldados. Pero no es que lo dejaran escapar, es que simplemente no lo encontraron. ¿Qué?, exclamó Tarita. El escuadrón de captura llegó a su ubicación, pero se toparon con el batallón entero masacrado, continuó Zik. Todos muertos. Incluso su cuñado, Jamal. Según el informe, los cadáveres presentan marcas de mordidas y zarpazos. El desconcierto se extendió entre todos. ¿Y su prometida, Katia Aurelia?, preguntó Chisagold. Ella está bajo custodia. La vigilan soldados de primera clase y mujeres de la tribu Shudrak.
Pero, hay algo extraño en ella, explicó Zikr. ¿Extraño? ¿Cómo qué? Preguntó Yorna, con curiosidad contenida. Según los reportes, repite una y otra vez el nombre de Subaru Natsuki-sama. Además, hallamos dibujos de un hombre. Deben ser de Schwarzdono, dijo Zikr. Vincent entrecerró los ojos. ¿Cómo es posible que ella conozca a Schwarz-sama? Murmuró Tanza. El emperador comprendió entonces que algo mucho mayor estaba ocurriendo. Primero, una bruja se lleva a Subaru. Luego, Todd masacra a su batallón sin razón aparente. Y ahora, su prometida menciona a alguien que, en este punto de la historia, no debería siquiera existir en su memoria. Vamos con ella, ordenó Vincent. Será mejor que responda unas cuantas preguntas. Chisa lo miró con atención. ¿Todo esto te sugiere algo? Sí, admitió Vincent, con expresión sombría. Pero espero estar equivocado, porque, si no lo estoy, será muy problemático. El grupo entero abandonó la sala, con el eco de sus pasos marcando el inicio de algo que, lo sabían, podría cambiarlo todo. El sonido de los coros y la música llenaba el aire. En algún lugar, entre risas y aplausos, se celebraba una gran boda. El banquete relucía, las flores más hermosas adornaban el salón, las damas de honor y los padrinos lucían radiantes, y los invitados sonreían, felices por lo que estaba a punto de ocurrir. En el altar, vestido con un traje de boda impecable, se encontraba Subaru Natsuki. Nunca se había visto tan bien. Para Emilia, que lo observaba con el corazón desbordado, era el hombre más guapo del mundo. Ella, Emilia, simplemente Emilia, futura Natsuki, avanzaba lentamente hacia él, del brazo de Rosual, su blanco vestido inmaculado brillando bajo la luz. Sonreía. Por fin había llegado su momento. Tanto esfuerzo, tanto dolor, y ahora, el amor. Había tardado en comprender su significado, pero gracias a Subaru y a todos los que la acompañaron, descubrió lo que era amar a otra persona, como su tía Fortuna amó a Geuse. El padre tomó la palabra. Emilia, ¿aceptas como esposo a Subaru Natsuki, para amarlo y respetarlo el resto de tu vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Sí, acepto, respondió Emilia, con una sonrisa temblorosa. El sacerdote asintió y se volvió hacia el novio. Subaru Natsuki, ¿aceptas como esposa a Emilia, para amarla y respetarla el resto de tu vida, en la salud y en la enfermedad, en los tiempos prósperos y en los difíciles? Emilia lo miró, expectante. Esperó la respuesta que había soñado durante tanto tiempo. Pero los segundos pasaron. Luego, los minutos. Y el silencio se volvió insoportable. Lo siento, dijo Subaru, bajando la mirada, pero no acepto. Dio un paso atrás, girándose lentamente para marcharse. ¿Qué? Espera, Subaru. ¿Por qué? ¿Hice algo mal? ¿Algo de la boda no te gustó? Preguntó Emilia, desesperada, aferrándose a un hilo de esperanza. Lo siento, pero yo amo a... Sí, ya sé que amas a Ren, lo interrumpió rápidamente Emilia, intentando sonreír. Ya hablamos de eso, ¿recuerdas? Dijimos que podrías tenerla como segunda esposa. Subaru rió. Una risa seca, amarga. Ren. Ajaja, muy buena broma, Emilia. Pero no. ¿Cómo podría amar a alguien que fue una completa basura conmigo? Yo amo a... Krushch, ¿entonces? ¿O Anastasia? No, ella no parece de tu tipo, Emilia balbuceaba, con los ojos llenos de lágrimas. No me agrada Priscilla, pero si es ella, podemos llegar a un acuerdo. Fate, tal vez. Eso sí sería inesperado, pero lo aceptaría, con gusto. ¿Podrías callarte?, interrumpió Subaru, con irritación. Demonios, no cierras la maldita boca. Y no, no es ninguna de ellas. Ni Krushch, ni Anastasia, ni Priscilla, menos todavía. Emilia dio un paso atrás, su voz apenas un susurro. Satella, tal vez. Subaru negó con una sonrisa casi infantil. Tampoco. A quien de verdad amo es a Pandora Tan, dijo con un brillo de felicidad en los ojos que heló a todos los presentes. ¿Eh? Musitó Emilia, incapaz de procesarlo. Luego trató de reír, desesperadamente. Ah, ya entiendo, casi me engañas, Subaru. No se hace eso. Es una broma porque tardé mucho en dar tu respuesta, ¿verdad? Jajaja, casi me haces llorar. Bueno, continuemos, que si sigues así podrías lastimarme de verdad, pero Subaru no respondió. Solo la miró, con una calma insoportable, y negó lentamente. Supongo que las palabras no te bastarán, dijo. El silencio se apoderó de la iglesia. Las luces comenzaron a parpadear. Y, por un instante, Emilia sintió que el mundo que había construido con tanto amor, se desmoronaba.
¿Qué pasa, amor? ¿Por qué tardas tanto? ¿Acaso esta semidemonio no entiende la indirecta? La voz de Pandora resonó de pronto, suave y venenosa, mientras aparecía entre destellos blancos. Subaru la miró, y su rostro antes lleno de dudas se iluminó con una alegría pura. Pero Emilia sintió como su corazón se quebraba en ese mismo instante. Tú. Maldita. Pagarás por lo que hiciste con Madre Fortuna y Geuse. Gritó Emilia, levantando la mano para invocar carámbanos de hielo. Dos figuras se abalanzaron sobre ella y la sujetaron con fuerza. Eran Regulus Cornias y Betelgeuse Romanee Conti, los arzobispos de la codicia y la pereza. Cuando Emilia alzó la vista, comprendió el horror. Todos sus amigos, sus aliados, su familia, habían desaparecido. En su lugar, solo quedaban los cultistas, sentados en los bancos, observando la escena con sonrisas retorcidas. Ven, Pandora Tan, dijo Subaru, extendiendo los brazos hacia ella. Te amo demasiado como para seguir viviendo sin ti. La abrazó con fuerza, rodeándola por la cintura, y sin dudarlo, inclinó su rostro para besarla. No, Subaru. No. Cualquiera menos ella. Suplicó Emilia entre lágrimas. Ella es una bruja. Una asesina. Causó tanto dolor, tanta muerte. Pero sus palabras se estrellaron contra el silencio. Subaru besó a Pandora. Primero fue un beso suave, casi tierno, pero pronto se tornó profundo, apasionado, lleno de devoción. Para Emilia, fue como si el mundo se derrumbara. Nunca había sentido tanto dolor, tanta frustración, tanta impotencia. Y lo peor no fue el beso. Lo peor fue la mirada de Pandora. Mientras Subaru mantenía los ojos cerrados, ella los mantuvo abiertos, mirando directamente a Emilia. En su mirada había burla. Lástima. La mirada de alguien que decía, sin palabras: yo gané. Ambos se separaron. Un delgado hilo de saliva quedó suspendido entre sus labios, brillante bajo la luz del altar. Amor, murmuró Pandora, abrazando a Subaru y acariciándole el rostro frente a Emilia. Dime, Subaru, ¿qué serías capaz de hacer por mí? Todo, respondió él sin titubear. Quemaría el reino si eso te hiciera feliz. Conquistaría los 4 reinos, escribiría constelaciones con tu nombre, incluso hallaría la forma de llevarte a mi mundo. Pandora sonrió, complácida. Entonces nos casaremos. Tendremos hijos, los que tú quieras. Yo sí puedo hacerte feliz, a diferencia de cierta persona. Pero Emilia ya no escuchaba. Su mente se había nublado. Su corazón solo sentía rabia, una rabia fría y pura. Muere, susurró. Con un movimiento brutal, liberó una oleada de hielo. Los 2 arzobispos que la sujetaban fueron despedazados al instante. Luego, Emilia se lanzó sobre la pareja. De un golpe apartó a Subaru, y con la otra mano tomó el rostro de Pandora. La estrelló contra el suelo del altar con una fuerza inhumana. Y siguió. Golpe tras golpe, una y otra vez, hasta que el mármol se agrietó, hasta que su vestido blanco se tiñó de rojo. Finalmente, exhausta, se detuvo. Jadeaba. Su cuerpo temblaba. Sus manos, su vestido, su alma, todo estaba manchado de sangre. Su mirada, antes llena de luz, ahora ardía en furia. Emilia jadeaba, su visión aún roja por la furia. Se rió, una risa rota, y se incorporó tambaleante. Ja, 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 dijo, entre sollozos. Ella ya no nos molestará, Subaru. Ahora seremos tú y yo, siempre juntos. Esa perra está muerta. Nos iremos lejos, a un lugar donde nadie nos encuentre. Tendremos un montón de hijos. La primera será una niña. La llamaremos Chocorina. Una voz femenina la interrumpió, helada y cargada de horror. ¿Pero qué has hecho? ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Pandora estaba frente a ella, horrorizada. Emilia sintió el vacío en la escena. Si Pandora estaba ahí, ¿quién estaba debajo de ella? Bajó la mirada con lentitud. Lo que vio la dejó sin aliento. El cuerpo destrozado de un hombre, el rostro irreconocible, carne y cráneo hecho trizas, una cuenca ocular suelta. Con manos temblorosas, Emilia se aferró al cadáver e intentó curarlo con magia, pero era demasiado tarde. Subaru estaba muerto. Pandora negó con la cabeza, con una mezcla de asco y triunfo. ¿Ves lo que hiciste? Lo mataste. Como la última vez. Y la anterior. Y la anterior. Realmente eres una bruja, Emilia. Has matado al hombre que te amaba. Su voz se volvió un canto cruel. 100 veces, 1000 veces. No hay diferencia. Tu incompetencia, tu falta de inteligencia emocional, tu debilidad, lo mataron. Deberías matarte aquí y ahora.
¿Quién va a extrañar a una bruja que mató a un buen hombre como Subaru Natsuki? Por suerte, yo entiendo lo que significa amar. Ahora, si me disculpas, voy a hacer feliz al hombre cuya vida arruinaste con tu mera existencia. Dicho esto, Pandora se dio la vuelta. El cadáver de Subaru se desvaneció sin dejar rastro. Emilia intentó aferrarse, buscar un punto sólido, pero ya no había nada a qué sostenerse. Desde la distancia, Pandora estaba ya al borde de una gran puerta luminosa, tomada de la mano con Subaru. Emilia se levantó y corrió. «No te lo llevarás», gritó. «No permitiré que me lo quites. Él es mío, mi caballero, de nadie más». Corrió, pero sus pasos quedaron cortos. Alcanzó a rozarlos y falló. Su mano cerró el vacío. Todo se desvaneció. «No los dejaré», vociferó Emilia, incorporándose de golpe. Sudor frío le recorría la espalda. El corazón le estallaba en el pecho. Se encontró en una cama, en una habitación familiar. «¿Mi habitación?», murmuró, mientras la realidad volvía como un golpe. «Lia, ¿estás bien? Te movías mucho y gritaste. ¿Tuviste una pesadilla?», preguntó una voz conocida, mientras un gato pug revoloteaba a su lado. «¿Pug? ¿Una pesadilla?». Emilia parpadeó y recuperó la conciencia por completo. Fue entonces cuando comprendió. Había sido una pesadilla. Una maldita pesadilla. Se miró las manos. La sensación de sangre y hueso había sido tan vívida que su cuerpo aún la traicionaba. El olor, la textura, la brutalidad, todo había sido irreal. No había matado a Subaru. Apretó los puños con rabia contenida. «Pagarás caro, Pandora». «Lia», dijo Pug con voz preocupado. Emilia cerró los ojos un segundo. La amenaza de la pesadilla siguió latiendo bajo su piel. Se esforzó por responder, pero ya sabía que ese sueño no la soltaría tan fácilmente. «Estoy bien, Pug». «No es nada, solo fue un mal sueño», dijo Emilia, levantándose. Pug la observó con desconfianza. «Quienquiera que sea ese Subaru Natsuki, es el culpable de los cambios en Lia», murmuró el pequeño espíritu cuando Emilia salió de la habitación. «Cuando lo encuentre, mi hija volverá a ser como debe ser. Tal vez te preguntes si la pesadilla fue obra de Pandora. Esta vez, deja que te diga. La bruja está libre de culpa». Pandora tenía asuntos más importantes que atender que perder el tiempo con un grupo que, día tras día, iba desmoronándose. Su fortaleza menguaba, la desesperanza los corroía, el miedo les robaba la confianza y con ella el poder. Sin su estrella, no eran nada. Vulnerables frente a grandes amenazas, y, sobre todo, frente a sí mismos. Pero no te engañes. Que Pandora no fuese la autora del sueño no significa que la visión no pueda reflejar un futuro posible. En una región remota, donde la nieve caía sin tregua y los árboles yacían secos y mudos, dos figuras se encontraron entre el viento helado. Dos brujos, envueltos en conspiración. «Qué triste», dijo Héctor de la melancolía, con su voz cansada. «No te pareces en nada a la original. Ni en belleza ni en presencia, a pesar de tener la misma apariencia». «No busco ser la original», respondió Esfinge, la bruja de la ruina. «Quiero superarla. Por eso te propongo un trato». Héctor ladeó el rostro, interesado pese a su melancolía. «¿Qué ofreces?» «Yo te ayudo a capturar a la original. Solo para ti. A cambio, me ayudas a conseguir al chico. Subaru Natsuki». Héctor dejó caer una risa hueca, mezcla de pena y curiosidad. «Qué lástima lo amado que es ese chico, Flugel. Pero suena interesante». «Acepto», dijo con un suspiro. «Más te vale cumplir tu palabra». Esfinge sonrió con frialdad. «Descuida. No pienso incumplir». No había pasado un día desde que Subaru hizo su contrato con Celestia. Pandora le había concedido 24 horas para conocer mejor a su gran espíritu y así afianzar el vínculo. «Creo que esto es demasiado para mí», dijo Subaru con un dejo de vergüenza. La razón. Ahora dormía en la misma habitación y cama que Pandora y Celestia. Al principio se negó, pero Celestia insistió en que formaba parte del contrato. Más tarde, a lo largo de la noche, Pandora se coló también. Para Subaru aquello casi había parecido un sueño, un paraíso. Pero eso ya quedó atrás. Ahora estaban en la sala de entrenamiento, listos para empezar a hacerse más fuertes. Pero antes, no hay nada mejor que un poco de radio calistenia, anunció Subaru con satisfacción. «Victoria. Ciertamente es divertido», sonrió Pandora. «Es una actividad interesante, mortal», añadió Celestia. Ambas mujeres aceptaron participar con él. Pandora pensó que era mucho más entretenido de lo que había visto antes.
Ahora entendía por qué la gente de aquella aldea se mostraba tan contenta. Lástima que la semielfa no supiera aprovechar esos momentos. Tras la pose de la victoria, Subaru se sentó en el suelo para escuchar la explicación de Pandora. ¿Recuerdas, Subaru-kun, los tipos de poder que existen en este mundo? Preguntó Pandora. Sí, contestó Subaru. Me explicaste dos. La magia basada en 6 elementos y la puerta, las protecciones divinas otorgadas por la voluntad del mundo, y hay dos más que aún no me has explicado. Celestia asintió, ya sabía que Subaru no era de esa tierra y que, además, era candidato a sabio. Las maldiciones son otro tipo de poder, comenzó Pandora. Son técnicas que afectan el od de las personas. Pueden infligir un dolor inmenso o incluso acabar con la vida. Mientras están inactivas son inofensivas. Una vez activas, no hay forma sencilla de detenerlas. Te enseñaré a detectarlas y a eliminarlas. No veo por qué el mortal debería aprender eso, replicó Celestia. Él ya me tiene a mí, y yo soy más que suficiente para borrar cualquier maldición de su cuerpo. No digo que no puedas, respondió Pandora, pero es mejor que Subaru-kun pueda hacerlo por sí mismo, en caso de que se separen. Además, esto sirve de base para que él mismo pueda usar maldiciones como técnica. Combinado con su elemento yin, las artes del chamán resultan muy apropiadas. Ya veo, dijo Subaru, asombrado y entusiasmado. ¿Serían como técnicas insta-kill? El cuarto poder de este mundo son las autoridades, continuó Pandora. Para obtener una, primero debes conseguir un factor bruja. Hay 9 en todo el mundo, cada uno asociado a un pecado. Pueden adquirirse de 3 maneras. Matando al propietario anterior. Dividiendo el factor para compartirlo entre varios. O mediante un artefacto llamado la caja de Flugel, que extrae el factor sin dañar al portador. La bruja Satella, tu enemiga más grande, Subaru, posee el factor de la envidia. Deberás conseguir los demás si quieres enfrentarte a ella, y poner en uso diversas autoridades. Subaru asintió. Ya le habían explicado la existencia del culto de la bruja. Un grupo que seguía a Satella y ejecutaba su voluntad, cuyos altos mandos ostentaban poderes ligados a los pecados. Subaru supuso entonces lo obvio. Tendría que arrebatarle esos poderes a cada uno para agotar la fuerza de Satella. Empecemos el entrenamiento, dijo Pandora. Sesión 1. Dime, Subaru-kun, preguntó Pandora, ¿cuánto tiempo de entrenamiento crees que te llevaría moverte a la velocidad del sonido o saltar grandes distancias? Subaru pensó unos instantes. ¿Un año? Arriesgó. Respuesta incorrecta, replicó Pandora con sequedad. Nunca. Nunca. La alarma tiñó la voz de Subaru. Salvo los semihumanos, que nacen con habilidades físicas sobrehumanas, los humanos por mucho que entrenen no alcanzarán eso de forma natural. Pandora habló con la calma de quien explica una regla inquebrantable. Pero sí existe un método. ¿Cuál? Preguntó Subaru con curiosidad. Se llama método de flujo de maná, explicó Pandora. Permite reforzar el cuerpo y moverse de maneras impresionantes. Tiene 2 problemas. ¿Cuáles? Insistió Subaru. Primero, para dominarlo necesitas años de práctica. Solo personas con talento innato, el demonio de la espada, rayo azul o el santo de la espada lo usan casi por instinto. El resto debe entrenar durante décadas. Lamentablemente, tú eres del segundo tipo. Te tocará practicar mucho. Segundo, el poder que obtengas depende de tu capacidad de maná. Tu puerta es como la de un bebé recién nacido. Por eso hay que empezar por lo básico y fortalecerla poco a poco. Ya veo, dijo Subaru. Es como cualquier arte marcial. No quiero forzarte a nada, continuó Pandora con un tono más suave, pero como tu puerta es frágil, un uso excesivo de magia podría dañarla, incluso romperla. ¿Qué pasa si se rompe? Preguntó Subaru, temblando. Quedarías lisiado de por vida, respondió Pandora sin rodeos. Por eso debes cuidarte. No te exijas para impresionarme. Si algo falla al principio, no te frustres. Iremos paso a paso. Subaru percibió que había más en las palabras de Pandora de lo que sonaban. Yo y la bruja te ayudaremos a usar tu puerta correctamente, mortal, dijo Celestia, tomando el relevo mientras enseñaba lo básico. Mientras Celestia le mostraba las primeras técnicas, Pandora observaba con una mezcla de disgusto y perplejidad. No podía comprender por qué Emilia nunca había ayudado a Subaru a desarrollar su potencial. Lo había expuesto una y otra vez, lo había dejado arriesgarse hasta lesionarse, sin buscarle un maestro o la forma de restaurar su puerta. Pandora recordaba haber visto el final del arco 4 y el inicio del 5. Le habían informado que durante ese año Subaru había entrenado, así que esperaba verlo más fuerte. En cambio, lo único que había aprendido fue a usar un látigo y practicar parkour.
Con unas semanas junto al Santo de la Espada habría bastado para convertirlo en un luchador al menos competente. Emilia lo había mandado una y otra vez al frente y lo había dejado morir. Si aquello no era negligencia, Pandora no sabía cómo llamar a la palabra. Pero ella sería diferente. Pandora le daría las herramientas necesarias para luchar y protegerse, para que la muerte no fuera su única salida, sino su última carta, como siempre debió haber sido. Sesión 2. Subaru se movía por el campo de entrenamiento, jadeando. Blandía una espada de madera mientras bloqueaba, contraatacaba y esquivaba golpes torpes pero constantes. Frente a él, una marioneta de madera se movía con sorprendente agilidad. Era la cuarta vez que peleaba contra ella. Es el momento, pensó Subaru, lanzando una estocada directa. Pero la marioneta bloqueó el golpe con un giro mecánico, desarmándolo en un segundo y propinándole un fuerte golpe en el abdomen. El impacto lo hizo doblarse de dolor. Bien, suficiente, ordenó Pandora. La marioneta se detuvo al instante, quieta como una estatua. Dime, ¿qué aprendiste? Supongo que, a no atacar de forma imprudente, respondió Subaru, masajeándose el estómago. Muy bien. Nunca dejes el centro de tu cuerpo desprotegido. Un golpe allí puede ser fatal, le explicó Pandora. ¿Por qué esta cosa siempre apunta al abdomen? Gruñó Subaru, señalando a la marioneta. Porque hay enemigos con gustos peculiares, dijo Pandora con una ligera sonrisa. En Gusteco, por ejemplo, existe una asesina conocida como la cazadora de entrañas. Como su nombre indica, disfruta destripar a sus víctimas. Así que recuerda, protege el torso y las extremidades. Un estilo defensivo puede ser la diferencia entre vivir o morir. Mientras hablaba, Pandora se acercó y corrigió la postura de Subaru, guiando su mano, el ángulo del codo y la posición de los pies. Reproducía, con exactitud casi sobrenatural, los movimientos de la Santa de la Espada, la guerrera más hábil que había visto. Subaru asintió, intentando memorizar cada detalle. «¿Y qué apodo tan terrible?», murmuró, con una mueca. Pandora solo sonrió. Sesión 3. Subaru extendió la mano hacia el frente, con los dedos tensos, apuntando al aire. «Esta será la primera vez que utilices artes espirituales», anunció Celestia, observándolo con interés. Subaru asintió con determinación. A diferencia de la magia tradicional, las artes espirituales no dependían del maná interno, sino del que flotaba en el ambiente. Con Celestia a su lado, comenzó a reunir esa energía invisible. «Recuerda. La imagen es lo más importante», le indicó Pandora con voz suave. Subaru respiró hondo. Cuando sintió que estaba listo, conjuró. «Shamak». Una nube negra se proyectó desde su mano, envolviendo al maniquí en un humo denso y opaco. «Muy bien, Subaru-kun», dijo Pandora. «Ese es el hechizo más básico de la magia Yin. A medida que avances, podrás fortalecerlo y alcanzar niveles superiores. Uyal. Conmigo, el mortal podrá llegar fácilmente al nivel al, declaró Celestia con arrogancia. Podrá usar cuantos hechizos desee». Pandora reprimió una sonrisa ante la soberbia de la bruja. «Prueba ahora con Fula, Subaru-kun». «Fula», exclamó Subaru, emocionado. Ese tipo de hechizo siempre había sido su favorito. Una cuchilla de viento se materializó y cortó al maniquí por la mitad. La cabeza de madera rodó por el suelo hasta los pies de Pandora. «Naturalmente», dijo Celestia, cruzándose de brazos. Como era de esperarse de mi contratista. La práctica continuó, y por primera vez en mucho tiempo, Subaru sintió que realmente estaba creciendo. Sesión. El tiempo pasó en aquella mansión oculta entre las nieves. Para Subaru, los días transcurrían entre risas, aprendizaje y una inesperada sensación de paz. Por las mañanas hacía radio calistenia junto a Pandora y Celestia. Después, él y Pandora preparaban el desayuno y el almuerzo. Celestia, en cambio, prefería ser servida antes que servir. La única vez que intentó cocinar, prendió fuego al agua. Desde entonces, Pandora le prohibió acercarse a la cocina. Pandora solía pedirle a Subaru que recreara los platillos de su mundo. Entre ambos, la cocina se llenaba de risas, aromas extraños y comentarios sobre los ingredientes. A veces, parecían un matrimonio con años de casados. A Subaru le gustaba esa sensación. Compartir lo cotidiano con alguien que lo miraba sin juicio ni decepción. Por las tardes, entrenaba en la pista de obstáculos que Pandora había diseñado especialmente para él. Ponía a prueba el método de flujo de maná, enfrentando maniquíes con distintos estilos de combate. Uno de ellos portaba una estrella del alba, un arma que Subaru encontraba fascinante y aterradora a la vez. Alguien que empuña un arma tan cruel no puede ser bueno, le decía Pandora siempre.
Ten cuidado con su alcance, y con el daño que puede causar. Otro maniquí tenía múltiples brazos, lo que le recordaba a cierto general robótico de una película. Era difícil defenderse contra tantos ataques simultáneos. Y había uno más, el peor de todos. Su cuerpo estaba cubierto de manos que salían de todas partes. Solo verlo le causaba escalofríos. Aún así, Subaru peleaba contra cada uno con la mejor de sus estrategias, decidido a mejorar un poco más cada día. Durante la tarde-noche, practicaba magia yin y de viento. Pandora le enseñaba teoría elemental mientras Celestia supervisaba su control del flujo. Subaru también desarrolló sus artes espirituales. Aprendió a invocar espíritus menores y comunicarse con ellos. Aunque, la sola presencia de Celestia los espantaba. Cuando llegaba la noche, cocinaba la cena y luego se sentaban los tres a hablar durante horas. Eran conversaciones largas, llenas de curiosidad y risas suaves. Te propongo algo, Subaru-kun, dijo Pandora una de esas noches, mientras observaban el cielo estrellado desde la terraza. Sé que las estrellas de mi mundo no son como las tuyas, pero, ¿qué tal si las nombras tú? Usa los nombres de tu mundo. Y, ya que estamos, cuéntame todo sobre ellas. La idea lo emocionó. Pasaron muchas noches nombrando estrellas, una por una, mientras Subaru le relataba los mitos, las historias y los significados que conocía de su mundo. Hablaba con tal pasión que la bruja no podía apartar la vista de él. Para Pandora, escucharlo era hipnótico. Emilia nunca mostró interés por nada que proviniera del mundo de Subaru, pero Pandora sí. Ella quería saberlo todo. Su familia, su cultura, su país, sus recuerdos. Le pidió que le enseñara a leer y escribir japonés, y a cambio, ella le enseñó los símbolos y la escritura de su propio mundo. Esos momentos compartidos se convirtieron en el nuevo tesoro de ambos. Dime, Subaru-kun, le dijo una noche, con voz suave, ¿quieres escuchar la historia de Iris y el rey Espina? Subaru asintió, encantado. La bruja comenzó a narrar con una dulzura inesperada, y Celestia, aunque parecía desinteresada, terminó escuchando en silencio desde el fondo del salón. Incluso ella, que rara vez se mostraba conmovida, se dejó atrapar por varios de los relatos que Subaru contaba. En especial, los que incluían asesinatos y venganzas. Algo muy propio de su naturaleza. A su modo, Subaru también fortalecía su vínculo con Celestia. Le preparaba postres de su mundo, practicaban peinados y maquillaje, e incluso aprendió a coser kimonos para ella. Había comenzado a pensar en hacerle un vestido a Pandora también. Verla siempre con la misma tela blanca le parecía injusto, casi triste. Subaru miraba a Pandora con cierto anhelo. Ambos estaban en uno de los balcones de la mansión, donde cada noche hablaban bajo el brillo plateado de la luna. El silencio era suave, casi cómplice, pero esta vez algo en la expresión de Pandora se sentía distinto. Subaru-kun, dijo ella finalmente, con un tono más serio de lo habitual. Mañana irás a cumplir tu primera tarea. Será difícil, pero tendrás a Celestia contigo en todo momento. Antes de eso, hay dos cosas muy importantes que debes saber. El muchacho asintió en silencio. La mirada de Pandora, fija en la luna del cielo de Gusteco, le bastó para entender que debía escuchar con toda su atención. Lo primero, continuó ella, es que posees una autoridad. Más específicamente, la de envidia. ¿Eh? ¿Cómo, la de la bruja de la envidia? Preguntó Subaru, sorprendido. Pandora asintió con calma. Sí. Como te expliqué antes, eres un candidato a sabio. Tu cuerpo y tu alma son demasiado parecidos a los del antiguo sabio Flugel. Y de alguna manera, heredaste una pequeña parte del poder que Satella no logró robarle antes de matarlo por los celos. Ya veo, murmuró Subaru, intrigado. Entonces, ¿qué hace exactamente mi autoridad? Pandora sonrió apenas, como si ya esperara esa pregunta. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre esas cosas llamadas videojuegos? Claro que sí. En ese momento me explicaste que, cuando el jugador pierde, el juego termina, y luego reinicia desde un punto de guardado, dijo Pandora con calma. Tu autoridad es eso. Cuando mueres, regresas en el tiempo, a un punto de guardado aleatorio que no puedes controlar. Subaru abrió los ojos con asombro. ¿Así que es una especie de mecánica de juego? No es lo mejor, pero Pandora le dio un pequeño golpecito en la frente con el dedo, interrumpiéndolo. No lo subestimes, dijo, con una seriedad que heló el aire a su alrededor. No es un poder bonito. Para activarlo, debes morir. ¿Y la muerte duele, Subaru? Duele más de lo que podrías imaginar. El dolor físico, el miedo, la desesperación, todo queda grabado en tu alma, y te acompañará por el resto de tu vida.
Pandora tomó las manos de Subaru entre las suyas, y su voz se volvió más cálida, aunque también más triste. Te he entrenado y enseñado todo esto para evitar eso. Para que no tengas que morir. Que este poder sea tu última carta, tu último recurso cuando todo lo demás falle. Nunca busques la muerte por voluntad propia. Aférrate a la vida, incluso cuando parezca imposible. Lucha por sobrevivir. El silencio que siguió fue denso, casi reverente. La voz de Pandora sonaba como la de una madre dándole a su hijo la lección más importante de su vida. Pandora, susurró Subaru, con emociones que no sabía cómo poner en palabras. Pandora fingió limpiarse una lágrima, aunque su sonrisa le temblaba apenas. No querrás que yo o Celestia lloremos por tu muerte, ¿verdad? Dijo suavemente. O que nos abandones. Yo nunca las haría llorar, respondió Subaru, con determinación. Ni las abandonaría. Si esto es tan serio, entonces me comprometo a no usar ese poder, salvo que no quede otra opción. Pandora negó despacio con la cabeza. No necesito promesas, Subaru-kun. Solo quiero que entiendas que tu vida es valiosa. Que hay personas que te aman y que sufrirían si desapareces, como yo, por ejemplo. Si murieras, lloraría por ti durante 400 años. Eso es demasiado tiempo para llorar. Dijo Subaru, un poco alarmado, aunque comprendiendo el mensaje. Su mensaje ha quedado claro, mi señora. Pandora sonrió satisfecha. Hay algo más que debes saber, añadió con tono grave. No puedes hablar con nadie más sobre este poder. Ni siquiera con Celestia. ¿Por qué no? Preguntó Subaru, confundido. Porque viene con condiciones. Si revelas su existencia a alguien que no sea yo, tu corazón sufrirá un daño irreparable. Piénsalo como una maldición imposible de revertir. Solo yo puedo hablar de esto, porque uso mi poder para evitar las consecuencias. Subaru tragó saliva. El aire se volvió más pesado, y la luna pareció brillar con un tono más frío. Entiendo, entonces este poder no es un regalo. Es una carga. Exactamente, respondió Pandora, bajando la vista. Y como toda carga, no tienes que cargarla solo. ¿Quién diría que los poderes vienen con contrato de confidencialidad? Bromeó Subaru, intentando aligerar el ambiente. ¿Algo más que debas saber? Sobre tu poder, no, respondió Pandora, soltando lentamente sus manos. Pero sí sobre tus enemigos. Su tono se volvió más grave, y con un gesto señaló hacia el este. ¿Recuerdas el lugar donde te encontré? Donde te invoqué por accidente. Sí. Me dijiste que era el reino dragón de Lugunica, asintió Subaru. Exacto. Actualmente ese reino no tiene rey, así que se está llevando a cabo una selección real entre 5 mujeres para decidir quién será la próxima reina, explicó Pandora con calma. ¿5 mujeres? ¿Y por qué solo mujeres? Preguntó Subaru, algo confundido. ¿Quién sabe?, respondió Pandora, encogiéndose apenas de hombros. Lo que importa es que cada una de ellas lidera una facción. Y cada una, sin excepción, es tu enemiga. ¿Cómo que enemigas? Subaru frunció el ceño. Ni siquiera las conozco. Entiendo que el culto de la bruja me odie porque tengo que matar a su líder, pero, ellas también. Pandora lo observó con esa mezcla de dulzura y crueldad que la caracterizaba. Al igual que yo, ellas saben que vienes de otro mundo. Que eres un candidato a sabio. Conocen tu misión y tu naturaleza, y buscan aprovecharse de eso. ¿Aprovecharse de mí? ¿Para qué? Preguntó Subaru. Pandora levantó la mano, extendió un dedo, y comenzó. Primero, Emilia. Es una semielfa, idéntica a Satella tanto en cuerpo como en mente. Su percepción del mundo está distorsionada, y en esa distorsión, cree que eres su amante. Del mismo modo que Satella creía que Flugel era el suyo. Subaru sintió un escalofrío. Así que una chica amable con una imaginación peligrosa. Suena raro. Pandora lo miró con severidad. No te confundas. Puede parecer ingenua y dulce, pero no deja de ser una bruja. No todas las semielfas lo son, claro, pero la mayoría tiene el potencial de convertirse en una. Y ella, buscará poseerte. Encerrarte. Hacerte suyo. Eso suena horrible, murmuró Subaru. Hasta me recuerda a esas yanderes de las que te hablé. La comparación es más acertada de lo que crees, dijo Pandora, sin cambiar el tono. Te perseguirá hasta los confines del mundo si te ve. Matará a cualquier mujer que esté a tu lado. Sus celos no tienen control. La boca de Subaru se abrió de horror solo al imaginarlo. Pensar en Pandora o Celestia siendo asesinadas por una de esas crisis de celos le revolvía el estómago. Emilia está acompañada por 2 grandes espíritus, continuó Pandora.
Uno menor, sin mucha importancia, y otro llamado la bestia delfín. Subaru arqueó una ceja. Eso suena totalmente a nombre de jefe final. Porque lo será, respondió Pandora sin inmutarse. Ese ser no tolera hombres cerca de Emilia. Si te encuentra, intentará convertirte en una estatua de hielo. Genial, más enemigos para la lista, bufó Subaru. Pandora sonrió levemente, como si le divirtiera su reacción, antes de levantar un segundo dedo. La siguiente es Anastasia Osin. Una mujer codiciosa. Buscará tu conocimiento para explotarlo, acumular riquezas y expandir su poder. Si caes en sus manos, te convertirá en su sirviente personal. Te obligará a crear cosas para ella, y cuando ya no tengas nada más que ofrecer, te desechará sin dudar. Subaru suspiró. Suena igual que esas jefas de empresas negras que sobreexplotan a sus empleados hasta que colapsan. Pandora asintió, como si no viera el problema en eso. Krusty Karsten continuó, levantando un tercer dedo. Una mujer orgullosa, arrogante y, sobre todo, hipócrita. Se mostrará noble y bondadosa frente a ti, pero solo para usar tu ayuda en su verdadero objetivo. Romper el contrato entre Lugúnica y Volcánica. ¿Volcánica? ¿El dragón protector del reino? Preguntó Subaru, frunciendo el ceño. Eso no suena muy inteligente, precisamente, dijo Pandora con una sonrisa helada. Su arrogancia la llevará a su ruina, pero no antes de intentar arrastrarte con ella. Levantó el cuarto dedo. Y por último, Priscilla Varielle. De todas, es la peor. Imagina una tirana, como aquel emperador del que me hablaste, Nerón, ¿no? Ahora imagínalo en versión femenina, y con aún más vanidad. ¿Tan mala es? Preguntó Subaru con incredulidad. Pandora lo miró fijamente, y en su mirada había un destello de advertencia. ¿Tan mala, o peor? Felt, continuó Pandora. Una mujer impulsiva, ambiciosa, que intentará usar tu conocimiento y tus tácticas para destruir el reino y reconstruirlo a su imagen. No busca justicia, solo poder. Subaru suspiró con resignación. ¿Qué tenía en la cabeza ese dragón para elegir mujeres tan malas? Murmuró, empezando a dudar del juicio de esa criatura legendaria. Pandora soltó una pequeña risa, pero sus ojos seguían serios. Cada una intentará atraerte hacia su lado, advirtió. Usarán palabras dulces, promesas vacías, te ofrecerán riquezas, libertad o amor. Incluso inventarán historias. Que eras su amigo, su caballero, o su amante. Pero no confíes en ellas. A la larga te lastimarán, te traicionarán y te abandonarán cuando ya no les sirvas. Por eso te traje a Gusteco. Para protegerte del mundo, y de ellas. Subaru se quedó mirándola en silencio. Por primera vez entendió lo profundo del cuidado de Pandora. No era simple interés. Era una mezcla de amor, miedo y posesión. Ella lo estaba preparando para un mundo que lo iba a devorar si bajaba la guardia. Está bien, Pandora Tan respondió finalmente, con una sonrisa cansada pero sincera. Tendré cuidado con ellas. No dejaré que me alejen de tu lado, ni del de Celestia-chan. Pandora lo observó en silencio por un instante, y luego se inclinó hacia él. Subaru apenas tuvo tiempo de parpadear antes de sentir el suave roce de sus labios sobre su frente. Una bendición para mi campeón, susurró ella. Para que no caigas en trampas ni emboscadas, para que el mundo no te dañe, y para que logres cumplir tu misión. Subaru se quedó helado, las mejillas ardiendo. Pandora sonrió con ternura y colocó un dedo sobre sus labios. Y si haces bien tu tarea, el próximo beso irá aquí, dijo, con una voz tan dulce como peligrosa. Así que no me decepciones, mi campeón. El calor que recorrió el cuerpo de Subaru era tan intenso que no supo si era vergüenza o el efecto real de la bendición. De cualquier modo, no pudo evitar sonreír. No te decepcionaré, Pandora Tan. La bruja lo miró con orgullo, y por un instante, la luna pareció inclinarse sobre ambos. A la mañana siguiente, Subaru partió de la mansión oculta entre las nieves de Gusteco. A su lado, Celestia flotaba con la mirada altiva y una sonrisa apenas perceptible. Era el inicio de su primera misión, y del verdadero comienzo de su historia. Fin. Siguiente capítulo. La dualidad entre tú y yo, confrontación. No hay palabras finales, porque las palabras se las lleva el viento. Bueno, nos vemos en la siguiente historia. Hasta luego, su querida Blue May. Bueno, amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.